días, profesor y compañeros. En esta ocasión vamos a exponer acerca del caso de Camila en el Perú. Somos el grupo 6, conformado por Andrea, Judith, Natalie, John y Kiara, la que les habla. Este caso llega al Comité de Derechos del Niño de la ONU un 12 de octubre del 2020. La historia trata de una niña llamada Camila quien enfrentó un embarazo resultado de una violación sexual a los 13 años. Evidencia de la vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas en el Perú y en América Latina. Así como tantas niñas, Camila no solo sufrió la violencia sexual por parte de su padre durante 4 años, sino que le fue negada la atención médica que necesitaba, lo que puso en riesgo su vida. A pesar de la evidencia sobre el riesgo físico que corría Camila por el embarazo de su crítico estado emocional y psicológico, y de haber expresado el deseo de terminar con su vida en diferentes ocasiones y no querer continuar con el embarazo, el hospital no le informó sobre la posibilidad de practicar un aborto terapéutico, ni dio respuesta a la solicitud que su madre presentó. Camila necesitaba la protección del Estado peruano para tener acceso a los servicios que necesitaba después de sufrir abuso sexual y enfrentar un embarazo forzado de alto riesgo, pero en cambio decidieron criminalizarla. Camila sufrió un aborto espontáneo, algo muy frecuente en embarazos en niñas, y el Ministerio Público abrió una investigación penal en su contra por el delito de autoaborto. 9 meses después, Camila fue considerada responsable. Dicha decisión fue apelada por la defensa legal de Camila y casi un año después del recurso fue resuelto en favor suyo. ¿Quiénes intervienen en esta situación? En primer plano intervienen las siguientes personas. Está Camila, quien fue la víctima del abuso. Se encuentra su padre, quien fue la persona que abusó de ella desde que tenía 9 años. Se encuentra su madre, quien fue la que denunció el abuso que sufría su hija. En segundo plano se encuentra la fiscal, quien fue la persona que inició una investigación en contra de Camila por el delito de autoaborto. En este segundo plano también se encuentra el Hospital Guillermo Díaz de la Vega, en el cual se solicitó realizar el aborto terapéutico. También se encuentra la obstetra, quien iba al domicilio de la agraviada para asegurarse que ella siguiera con los controles prenatales. Otro participante es la policía, ya que fue donde la protagonista acudió para contar lo que le estaba sucediendo. ¿Quiénes se benefician y perjudican en esta situación? Los beneficiados y perjudicados son 3 personas principalmente en este caso. En primer lugar, la única persona beneficiada en este caso es el padre, quien luego de aceptar su delito a las autoridades, gozó de 2 años de libertad antes de que lo condenaran a cadena perpetua. Además, estuvo 5 años sin ser juzgado por el delito de violación, lo cual causó traumas psicológicos en la agraviada. En segundo lugar, se encuentran las personas perjudicadas, quienes son Camila y su madre. Por un lado se encuentra Camila, quien fue la que sufrió los abusos sexuales por parte de su padre, y fue investigada por el delito de autoaborto. Esta denuncia fue hecha por la fiscal que llevaba el caso, ya que anteriormente la niña había mencionado que no quería tener al bebé. Por otro lado, esta otra perjudicada es su madre, la cual solicitó un aborto terapéutico para su hija en el Hospital Guillermo Díaz de la Vega, pero nunca recibió respuestas. Asimismo, ella tuvo que afrontar todo el proceso sola porque la familia del padre de Camila se puso en su contra. ¿Qué es ciudadanía? Según el RAE, es la cualidad y derecho de todo ciudadano, o sea, es la condición para asumir derechos y deberes. También Samater señala que la ciudadanía es una organización social de iguales, de acuerdo con sus derechos y deberes, y estos son universales. ¿Pero qué es ser ciudadano? Según Concepción Naval, son los habitantes de ciudades antiguas o estados modernos como personas con derechos políticos que intervienen en el gobierno del país. Por ejemplo, en el Perú, los ciudadanos tienen derecho a ejercer su voto para elegir un nuevo estado. Es decir, la ciudadanía ofrece a las personas compartir un mismo territorio en el cual intervienen activamente en el aspecto social, político, etc. Por eso, la organización Plena Inclusión menciona que el ciudadano debe informarse sobre la actualidad de nuestra sociedad para conocer sus derechos y deberes y así poderse expresar de manera libre. Continuando con la exposición, uno de los derechos que no se está cumpliendo es el aborto terapéutico. Según la ONU, desde 1991 es legal el aborto terapéutico si este es el único medio para proteger la vida de la madre. En el caso de Camila, cuando su madre va a hacer la denuncia y nadie le informa sobre esto, se vulnera este derecho. Otro derecho que no se está cumpliendo es el respeto a la dignidad humana. Según la Constitución, el respeto a la dignidad de cada persona es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Cuando la fiscal acusa a Camila de autoaborto, se vulnera ese derecho. Con respecto a los deberes, todos los padres tienen el deber de proteger a sus hijos según la Constitución del Perú.
En el caso de Camila, su padre vulnera este deber ya que, en vez de proteger a su hija, le causa un daño físico y psicológico. Por otro lado, según la Constitución, todos contribuimos al bienestar general de cada persona. En el caso de Camila, ni la obstetra ni el policía contribuyeron a su bienestar. Por el contrario, ella estaba muy mal emocionalmente porque la estaban obligando a llevar un embarazo. Es evidente que no se respetó el principio del pluralismo en el caso de Camila, ya que la niña fue violada y obligada a llevar un embarazo a los 13 años de edad. Además, la decisión de Camila y de su madre no fueron respetadas, ya que ambas no estaban de acuerdo en llevar el embarazo. Sin embargo, la fiscalía omitió dichas declaraciones y no le dio su debida importancia. Asimismo, no se valoró a la niña y se vulneraron sus derechos. Por otro lado, los mínimos morales no estuvieron presentes en el caso, puesto que la fiscalía no buscó justicia para la niña, quien no tenía la culpa de pasar por esta situación, y estaba siendo gravemente afectada al no obtener la felicidad que todos los seres humanos merecemos. Asimismo, se evidenció el monismo, ya que la fiscalía actuó y tomó la decisión de acuerdo a ella, no tomó en cuenta otras opiniones de sus colegas. La fiscal no fue tolerante, pues no distingue las razones por las que la madre pedía un aborto terapéutico para su hija, y no dialogó con ellas, no investigó para conocer sus razones. Además, según el gobierno del Perú, el aborto terapéutico se encuentra reglamentado a través de la resolución magisterial. Posición. No hubo respeto entre los protagonistas en los siguientes casos, cuando el personal de salud y los policías no le informaron a Camila sobre su derecho de realizar el aborto terapéutico. Según la Declaración de los Derechos Humanos, se debe fomentar una cultura del respeto a la ley. Por ello se le debió informar sobre su derecho, ya que los policías y el personal médico sabían que su embarazo era de riesgo. Si ellos le hubieran dicho a tiempo que podría realizarlo, el autoaborto no hubiese existido. Otro caso es el de los vecinos, ya que ellos le faltaron al respeto a Camila humillándola y haciendo comentarios desagradables sobre ella, lo que ocasionó que su madre y ella se fueran de la comunidad. Si los vecinos no hubieran hecho este tipo de comentarios, Camila y su madre no se hubieran mudado y ella podría seguir asistiendo al colegio sin el temor a ser juzgada por su embarazo. Con respecto a este tema, Kant sostiene que se debe respetar a la persona por sí misma, ya que es un deber moral de cada persona. Con ello se evidencia que los vecinos no respetaron a Camila. No hubo respeto, ya que la integridad de Camila fue violentada por parte de su padre. Esto hubiera cambiado si el padre de Camila hubiera sido educado con valores por parte de su familia. Él respetaría y valoraría a las personas. Referente a esto, Cortina señala que las personas deben ser respetadas por el simple hecho de ser personas, y debe respetarse tanto su integridad como su vida. Dicha actitud no se vio por parte del padre, ya que él le causó un gran daño a su hija, el cual será muy difícil de superar. Además, la fiscalía realizó actos atentando a la integridad de Camila, ya que le pidieron la exhumación del feto y que la niña recree los hechos. Si la fiscalía hubiera actuado cumpliendo las leyes y respetando los derechos de Camila, ella no habría sufrido un daño adicional al que ya había pasado. Respecto a esto, García afirma que las personas deben respetarse mutuamente y deben cumplirse las leyes. Con ello, es evidente que la Fiscalía no consideró y vulneró los derechos de Camila, pues las actitudes que tomaron fueron en contra de su integridad. ¿Se puede apreciar algún gesto de solidaridad en los protagonistas del caso? En el caso de Camila no se aprecia ningún gesto de solidaridad, ya que para empezar la madre de Camila no tenía comunicación activa ni confianza con Camila, y ésta no puede expresar libremente el abuso sexual que sufría durante varios años por parte de su padre. Al respecto, Adela Cortina menciona que la solidaridad es un valor mínimo. Esto significa que debemos apoyar las acciones del más débil en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, observamos que la madre de Camila no apoyó a su hija cuando ésta sufría de abusos por parte de su padre. Por otra parte, tenemos el hospital, quien tampoco se solidariza con Camila, ya que la madre solicitó interrumpir el embarazo, pero el hospital ignoró completamente la solicitud. Esto generó que después de 7 días, la niña tuviera un aborto espontáneo porque su salud estaba en un alto riesgo. Al respecto, Miguel Giuspy señala que el Estado democrático solidario debería contribuir a crear condiciones de igualdad, por ejemplo, garantizar un establecimiento de salud adecuadamente implementado y con un personal capacitado. Pero esto no se aprecia en este centro de salud y tampoco se aprecia la solidaridad y el apoyo. Por último, se encuentra el fiscal, quien no sostuvo un gesto solidario con Camila, ya que inició la investigación en su contra por el delito de autoaborto. Además, trabajó deficientemente, ya que su padre tardó 2 años en ir a prisión. En conclusión, Camila no tuvo ningún acto de solidaridad
y no recibió ningún acto de solidaridad. Esto se evidencia en las autoridades y las personas de su entorno, las cuales la discriminaron. Estos actos causan problemas en la sociedad como la pobreza y la desigualdad.